cayó abatido Nazario Moreno González. En diciembre de 2012, Nazario Moreno González, el Chayo, murió por primera ocasión. Tras un enfrentamiento de 2 días entre el ejército mexicano y sus pistoleros, el gobierno declaró abatido al fundador e ideólogo de la familia michoacana y de los caballeros templarios, cuando en realidad estaba escondido. Eso fue una estrategia que hizo este señor, Nazario, junto con el profe. ¿Nazario no lo mataron? No lo mataron. Su muerte, la real, sucedería hasta marzo de 2014 en otro duelo entre militares y sicarios. La historia de su primer fallecimiento es sorprendente por 2 razones. Primero, por la pifia del calderonismo de dar por muerto a un capo que todos sabían vivo y caminando por las principales plazas públicas de Michoacán. Y segundo, porque significó la primera gran insurrección social financiada por el crimen organizado contra las Fuerzas Armadas durante la llamada Guerra contra el Narco. 2 días después del primer asesinato del Chayo, a 13 kilómetros de Tumbiscatillo, en pleno 12 de diciembre de 2010, Día de la Virgen, unas 500 personas tomaron las calles para exigir que el ejército se retirara del estado. Las protestas se llevaron a cabo en Apatzingán, Pátzcuaro y Morelia, donde la afrenta fue doble. Con pancartas echaban vivas a la familia michoacana y repudiaban al presidente Felipe Calderón en su tierra natal. La consigna, Nazario Moreno vive en nuestros corazones, se repitió en voz de vecinos y de asociaciones civiles fantasmas, como la Organización de Comerciantes de Ciudad Hidalgo, a quienes la familia michoacana pagó para que presionaran al gobierno mexicano por la retirada de las Fuerzas Armadas. El diario español El Mundo consignó así el inusual hecho: protestas sin precedentes en México a favor de los narcos. Estas imágenes, incluidas las de niños marchando con cartulinas en las que se leía "Esta es la verdadera familia michoacana", llegaron a mi mente cuando escuché que en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional se materializó el sueño de cualquier narcotraficante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció una consulta al pueblo de México para saber si las Fuerzas Armadas deben hacer tareas de seguridad pública hasta el 2028. El llamado ejercicio de participación social tiene como fecha tentativa el domingo 22 de enero de 2023 y no sería organizado por el Instituto Nacional Electoral, sino por la burocracia de la Secretaría de Gobernación. Su anuncio estuvo acompañado de muchas dudas, como cuánto costará el referéndum o cómo se garantizará la secrecía del voto, pero la más importante es ¿qué harán los funcionarios para asegurar que el crimen no meta las manos? En las regiones más violentas del país, lo único que impide a los cárteles tener el control absoluto de un territorio es el despliegue de las Fuerzas Armadas. Los jefes de plaza controlan a policías municipales y estatales, pero deben coexistir con el ejército mexicano en una lucha centímetro a centímetro por la tierra que se libra con armas de similar potencia. Cuando no hay complicidad, la presencia militar es el máximo estorbo para el crimen organizado. Es la última frontera, el vecino indeseable. Por eso, desde hace al menos 12 años, la delincuencia organizada moviliza su base social para que rechacen públicamente la ocupación militar. Pasó además entre 2011 y 2013 en Tamaulipas, donde los Zetas aprovecharon cada caso de ejecución extrajudicial por parte de militares para sacar a la calle a pobladores de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo y obligarles a que gritaran consignas contra el ejército, acusándolos a todos de asesinos y exigiendo su salida del estado. Ocurrió en 2014 en Culiacán y Guamúchil, donde el cártel de Sinaloa organizó marchas a favor del Chapo Guzmán, impedir su extradición hacia Estados Unidos y exigir que los militares dejaran la entidad. Se repitió en 2016 en Villagrán, Guanajuato, por órdenes del cártel Santa Rosa de Lima. Lo vimos en 2018 en Guadalajara por mandato del cártel Jalisco Nueva Generación. En este sexenio ha ocurrido en Tierra Caliente y Zacatecas. Un ejercicio de participación social sin candados ni criterios claros sobre cómo evitar que el crimen vote sería un regalazo para los narcotraficantes. Un balazo en el pie, un tiro que salió por la culata. No vaya a ser que los cárteles acudan al llamado del gobierno con más entusiasmo que el ciudadano honrado. Voten, ganen y no necesiten ni siquiera de una pistola para ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de los territorios que planean conquistar.